Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al seminario. Hoy tenemos el placer de haber invitado a Peter Pomerantsev, al que voy a presentar brevemente, experto en todo lo que tiene que ver con la propaganda, desinformación, manipulación y teorías de la conspiración. Todas estas amenazas que, como sabemos, afectan sobre todo al ciberespacio, que tienen una enorme influencia sobre nuestra política y, en general, sobre nuestra comunicación. Peter Pomerantsev es miembro del Instituto Agora en la Universidad Johns Hopkins. Participa en algunas de las publicaciones en lengua inglesa más importantes. También se ha traducido a muchos otros idiomas. El Financial Times, el Review Book, el New Yorker, el Atlántico y en este tipo de publicaciones. Entre sus libros puedo mencionar El arte de la propaganda, un libro maravilloso, Nada es cierto, todo es posible, o más recientemente Las aventuras en la Rusia moderna. También se está traduciendo su obra al español. Al menos 2 de sus libros ya se han traducido al español. Y hay otro que está ahora mismo en proceso de ser traducido. Así que gracias, Peter, por estar con nosotros hoy. Y tienes la palabra. Muchas gracias. Y gracias por esa introducción. Hay una traducción simultánea, ¿verdad? Entonces quizás deba hablar relativamente despacio. Accused of speaking too fast, so I'm sorry about that. Sí, porque a veces me acusan de que hablo demasiado rápido. Quiero hablar hoy de lo que la gente sabe sobre la desinformación, pero prefiero pensar en esta extensa crisis por la que estamos atravesando, la desintegración estructural de la esfera pública, citando a Habermas. Yo vivo en Estados Unidos. En Estados Unidos es especialmente aguda este fenómeno. Estoy en la biblioteca de Lyndon Johnson, tengo una foto de Lyndon Johnson justo detrás de mí. Desde 2014, 15, 16, en Estados Unidos hay una gran preocupación sobre la desinformación, la polarización, pero la crisis a la que nos enfrentamos ahora mismo es mucho más profunda, ya que se trata de cómo, o bien sí podemos organizar un discurso democrático pluralista que permita a las democracias funcionar. Soy miembro del Instituto Agora, como ha dicho Fernando Vallespín, de la Universidad Johns Hopkins. Se llama Agora por el término antiguo griego. Es esa plaza del mercado, el lugar donde se reunían los atenienses para debatir de la política, sobre la política y tomar decisiones. Esa es la misión del instituto para el que yo trabajo. ¿Cómo podemos pensar en la plaza pública del futuro? Creo que definir este problema como mera desinformación, desde luego, es erróneo. La crisis a la que nos enfrentamos, crisis y posibles soluciones de la misma, yo creo que incide sobre las raíces de la forma en la que nos autorregulamos, sobre el discurso democrático y cómo pensamos que puede resultar en el tipo de discurso que conduce a un debate, a generar confianza al mismo tiempo y también a la capacidad de tomar decisiones
comunes, celebrar elecciones y creer en los resultados de dichas elecciones. Creo que lo que vemos como ahora mismo es una crisis en la forma en la que pensábamos que debía funcionar el discurso democrático y hemos hecho muchas suposiciones al respecto. En Estados Unidos, sobre todo. En Estados Unidos hay una teoría no probada acerca de lo que se llama el mercado de las ideas. Es decir, que hay muchas fuentes de información generan información, desinformación, mentiras y que en cierta forma la verdad, la buena información acabará aflorando y prevaleciendo. Va sobre la base de la teoría de la elección racional, que no está demostrada. Es decir, que si a la gente se le presenta con información de diversos tipos, bueno, pues escogerá la buena información. Todo lo que hemos visto en los últimos 8 o 9 años muestra la debilidad, lo débil que es esa idea. Una y otra vez, estudio tras estudio, vemos gente que ignora la información, aunque sea información positiva, buena para ellos, como en el caso del COVID. La gente se esconde en lo que se llama las cámaras de eco o las burbujas, términos bastante populares hoy en día. Hemos visto muchos casos de sesgos informativos, es decir, que la gente escoge la información que prefiere, que quiere. Esto es algo que siempre se ha hecho, pero en el mundo de las redes sociales, en el que se puede seleccionar la propia realidad, o aparentemente es así, se puede hacer más. Desde 2016 ha habido una reacción a nuestra forma de abordar esto. Una de las reacciones se ha producido en los aspectos regulatorios. Cómo promulgamos leyes que intenten contrarrestar esto. Pero aquí es donde la cosa se complica bastante. Quiero compartir algo que la mayoría de ustedes sabrán. Una cita de la Declaración de Derechos Humanos, artículo 19 de dicha declaración, que es, bueno, en cierta forma, es derecho internacional, parte del derecho internacional fundamental sobre la libertad de expresión. Dice lo siguiente: todo el mundo tiene el derecho a la libertad de opinión y expresión, incluyendo la libertad de mantener opiniones sin interferir y buscar, recibir ni impartir información e ideas a través de cualquier medio y sin importar las fronteras. Aquí no dice nada sobre la verdad, la mentira, ni hace ninguna distinción de este tipo. Desde 2016 ha sido bastante doloroso ver cómo ha habido diferentes grupos que quieren defender la democracia que se han visto, digamos, enfrentados a este principio. Mucha gente quiere defender la democracia protegiéndola de las mentiras, la manipulación, y dicen: tenemos que promulgar leyes para poner fin a la desinformación, a las mentiras. Mientras que hay gente que también quiere defender la democracia, abogados, expertos en derechos humanos que dicen: eso sería autoritario. Es decir, no hay nada en nuestras leyes sobre la libertad de expresión que tenga nada que ver con una limitación de la libertad de expresión. Y hemos estado un poco atascados ahí, no podíamos avanzar debido a ese
esa colisión de ideas. Ese es el aspecto regulatorio o la crisis regulatoria. La segunda crisis se refiere al papel de los medios, tanto redes sociales, la tecnología de las redes sociales y los medios propiamente dichos, es decir, los medios periodísticos. Y esto es especialmente cierto donde yo vivo. En Estados Unidos siempre hemos creído que el pluralismo, es decir, tener más medios, nos llevaría a mejores debates, una democracia mejor. Cuanto más voces se hagan oír, mejor. Son las sociedades autoritarias las que limitan los medios. Más es igual a mejor, esa era la teoría, ¿no? Más medios, mejor para todos. Pero ahora está ocurriendo lo contrario. Ahora mismo hay tanto pluralismo, tantos puntos de vista que los públicos, digamos, las audiencias se fragmentan dentro de los grupos online o de medios digitales y ya parecen haber perdido la capacidad de comunicarse entre sí. El resultado es que en Estados Unidos, por ejemplo, ha habido pues una parálisis del Congreso, aparentemente permanente. En algunos casos, la tercera parte de los ciudadanos estadounidenses piensan que las últimas elecciones no se ganaron con limpieza. En fin, eso es un reto sistémico. Pensábamos que cuanto más información y con regulación que fomentara más información sería positivo para la democracia. Pero también esto ha dado pie a este torrente de desinformación. Pensábamos que el pluralismo llevaría a una mejor democracia, mientras que ahora el pluralismo está socavando la función de la democracia. Has hablado de mi primer libro. Mi segundo libro intenta poner esto en contexto. Es la historia de mis padres, que eran disidentes en la Unión Soviética, arrestados por el KGB, por leer libros que no debían leer o por dar libros prohibidos a sus amigos, o incluso por luchar por más información, para que hubiera más información. Este siempre ha sido la historia de la interacción entre la democracia y la información, la demanda de más información, más pluralismo. Así es como se derrotan, pensaban, a los enemigos de la democracia. Pero ahora, en este nuevo mundo, ¿qué podemos hacer? Yo creo que en los últimos 8 años, porque la crisis ya lleva bastante tiempo existiendo, desde que surgió en el 2016 aproximadamente, como un problema claro. Nos hemos embarcado en una travesía muy larga y creo que estamos llegando lentamente a las ideas de cómo se pueden empezar a resolver. Así que empecemos por la regulación, el tema de la regulación. ¿Cómo podemos abordar la regulación de este nuevo mundo sin abandonar los principios del artículo 19? Vamos a verlo de nuevo, dicho artículo, este párrafo que es muy importante. Todo el mundo tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión, incluyendo la libertad de mantener opiniones sin interferencia y buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio sin importar las fronteras. La parte que se olvida, que se suele olvidar y que nos vendría muy bien para los retos que tenemos actualmente, es el verbo recibir. ¿Por qué? Voy a explicarlo. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué esto puede ser, digamos, un aspecto que puede
ayudar a crear una mejor esfera pública sin necesidad de redactar de nuevo el artículo 19. Como he dicho antes, tenemos, o aparentemente tenemos, más información que nunca antes en la historia. Pero vivimos una paradoja. Por una parte, tenemos más información que nunca antes, mientras que por otra, tenemos menos información que nunca sobre cómo nuestro entorno informativo se forma, se conforma. Cuando nos conectamos a Internet, entramos en redes sociales, no comprendemos por qué una plataforma nos muestra un contenido u otro. No comprendemos cómo ordenan la información los algoritmos, cómo nos ordenan la información. No comprendemos qué parte de nuestra propia información se está utilizando para dirigir información a nosotros. No comprendemos por qué, cómo nuestro vecino está viendo el mismo contenido que nosotros. Entonces, paradójicamente, aunque hay más información que nunca antes, nuestra comprensión del entorno informativo es muy inferior. Antes sabíamos quién era el dueño de un periódico, sabíamos el por qué transmitía una información u otra, podíamos analizarla desde un punto de vista crítico. Ahora, cuando abro mi página de Facebook, no entiendo realmente quién me proporciona esa información, quién está detrás de esa información o qué parte de mi información se está utilizando para dirigir una u otra información hacia mí. Y yo creo que eso, de cierta forma, es una forma de censura. Como ciudadano, yo debería tener derecho a comprender estas cosas. Si quiero criticar el entorno informativo, necesito dicha transparencia. Es como si tuviéramos que quitar el telón de fondo para ver realmente cómo está conformado el entorno de la información. Y utilizando una metáfora, necesitamos abrir la cocina de un restaurante para ver lo que hay, para ver cómo está conformado el entorno de la información, para poder comprender cómo nos preparan la información. Eso yo creo que podría ser la esencia del enfoque regulatorio. Y eso encaja perfectamente con el espíritu y la letra de nuestras ideas acerca de la libertad de información. No queremos prohibir nada ni poner freno a la desinformación, que tampoco es fácil de definir. Por cierto, pedimos más información para poder comprender cómo vemos lo que vemos y cómo nos influye lo que vemos. ¿Cuál sería la consecuencia de eso? Les daré una. En Gran Bretaña, durante el referéndum del Brexit, todas las partes, sobre todo aquellos que defendían el Brexit, enviaban diferentes anuncios a diferentes personas para convencerles para que votaran a favor del Brexit. Yo entrevisté al responsable de la campaña digital a favor del Brexit para mi último libro, que creo que se ha publicado en España, y me dijo que había unas 40 diferentes narrativas que se enviaban a la gente para decirles lo que debían votar. A uno le decían hay que votar a favor del Brexit
porque es bueno para los derechos de los animales, porque la Unión Europea patrocina y fomenta granjas y también apoya las corridas de toros. Eso es malo para los derechos de los animales. Si eres británico y estás en contra del abuso animal, vota a favor del Brexit. Es decir, cada uno de estos grupos de la sociedad no tiene ni idea del mensaje que están recibiendo los otros grupos. La gente a la que estos anuncios están dirigidos no tiene ni idea de que ellos son el objetivo de dichos anuncios. El resultado es que cuando votamos para el Brexit, como sociedad, no podíamos comprender el por qué habíamos votado. Algunos decían, hemos votado por la soberanía, otros contra la inmigración, otros a favor de los derechos de los animales. No había un debate común, había carteles en las calles, anuncios en la televisión, en fin, antes pues se podía ver los anuncios, ver los carteles y entablar un debate. Pero ahora mismo la arquitectura de la información es tal que un grupo de personas ve una cosa, otro grupo ve otra cosa y no hay un espacio común para el debate. De forma que no podemos tomar esas difíciles decisiones comunes juntos. Y eso es lo que puede cambiar la regulación. La regulación puede asegurar que todo el mundo tenga derecho a saber lo que sabe mi vecino, que yo pueda comprender que si yo soy el objetivo de un anuncio es la hora de una propaganda que a lo mejor está enviando otro mensaje a mi vecino. En fin, este es el papel tanto limitado de la regulación. No poner freno, no poner fin a la desinformación. Es algo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde luego echaría abajo, sino más bien crear un espacio más abierto. Es el primer paso. Y desde luego en la ley de servicios digitales, la nueva ley de servicios digitales, se ha avanzado bastante hacia un concepto que no está muy separado de lo que acabo de describir, mientras que en Estados Unidos está ocurriendo lo contrario, debido a que los debates sobre la propaganda y la desinformación se han polarizado tanto dichos debates que cualquier intento de resolver la polarización existente, el propio debate se ha polarizado. El debate, cada parte acusa a la otra de querer polarizar la regulación. No hay ningún avance de la regulación. Al contrario, no está mejorando, sino que está empeorando. Tenemos menos derechos para comprender, entender lo que ocurre dentro de las plataformas de información, pero el papel de la regulación es limitado. No podemos regular para evitar los problemas relativos a la información. Sería muy negativo, yo creo, para las propias democracias, la naturaleza de la democracia es el empezar a utilizar las leyes para resolver estos problemas, ya que, en definitiva, tenemos que ser capaces de crear medios y otras herramientas de comunicación que puedan competir con la gente que, genera mentiras y difunde mentiras. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay dos tipos de intervención. Con la que hemos estado experimentando. En primer lugar, merece la pena comprender la escala, la magnitud del problema al que nos enfrentamos, y lo mejor es ponerlo en perspectiva histórica. Estamos hablando de algo que es bastante ambicioso, la necesidad de crear medios basados en principios totalmente distintos a los que tenemos ahora mismo. Porque este es un reto al que nos hemos enfrentado antes. En los años 1920, en la década de los 20 del siglo XX,
surgió la radio, al igual que surgió la internet hace, pocos años. Y con la aparición de la radio, primero se romantizó. Los poetas, los filósofos estaban encantados con la radio como esta maravillosa tecnología que acabaría con todas las guerras, uniría a la gente, porque la gente podría escucharse unos a otros, diferentes países, y no habría más guerras. La gente viviría en paz. Y cuando aparecieron las redes sociales, por vez primera, hace más de una década ya, primero se pensaba que las redes sociales acabaría con las dictaduras, uniría a la gente sin importar las fronteras. Se romantizó mucho, evidentemente. La radio, después de ese primer periodo romántico, entró en un periodo bastante horrible, ya que las fuerzas que aprendieron, debido a las fuerzas que aprendieron a utilizar la radio con mayor efectividad, Hitler, Goebbels, Stalin, el Father Coughlin fue también un famoso locutor de radio antisemita. En fin, se convirtió en una fuente de mal. Se podía utilizar ese nuevo medio para, difundir odio. La aparición de nuevos medios, pareció, que al principio tenía un aspecto positivo, pero acabó teniendo, un efecto bastante negativo, revelando lo peor de las personas. Al igual que la radio, después del primer periodo romántico, se empezó a utilizar por parte de las dictaduras, los regímenes autoritarios, para difundir todo tipo de mentiras, teorías de conspiración, y por parte de los extremistas y la extrema derecha, entre otros. Ahora mismo, en Gran Bretaña, o mejor dicho, en el siglo pasado, la reacción en Gran Bretaña acerca de la toma de la radio por parte de las dictaduras, el mejor ejemplo fue la BBC. La BBC surgió como una reacción a la polarización de los periódicos, de los tabloides, y la explotación de la radio por parte de las dictaduras. El fundador de la BBC, John Reed, habló de esto. No como representante de los medios, sino de la esfera pública, que quedaría plasmada en la idea de la ágora. La radio sería la plaza del mercado de la antigüedad, el lugar donde la sociedad, los ciudadanos se reúnen y son representados para entablar un debate democrático. Entonces, si pensamos en cómo fue creciendo la BBC hasta convertirse en el medio más importante del mundo, el mayor medio del mundo, ese es el tamaño, la envergadura, la ambición que necesitamos ahora mismo. Pero no tomará la misma forma que cobró en los años 1920 o 30 o 40. Para poder plantearnos la creación de medios que creen esa esfera pública, que creen esa nueva ágora, tendríamos que contar con varios componentes clave. El primero tiene que ver con el contenido, no tiene tanto que ver con el contenido como el diseño, tendría que ser, no tiene que ser un medio de radiodifusión necesariamente, o digital, o una red social.
el modelo antiguo de radiodifusión de los medios públicos era incorporar a representantes de la sociedad en la radio, en la televisión, con lo que se crearía una metáfora de la sociedad dentro de los propios medios que a su vez reflejarían de vuelta a la sociedad. Los servicios públicos, los medios públicos como la BBC, estaban diseñados para ser un microcosmos de la propia sociedad, reflejado en ella y reflejándose en ella. Mientras que con las nuevas redes sociales lo que se hace es crear plataformas tecnológicas que están diseñadas de forma tal que incorporen a diferentes sectores de la sociedad, pero no están diseñadas así. Facebook o Twitter o Instagram o TikTok, la forma en la que están diseñadas es para dar a diferentes cosas a diferentes personas, darte a ti lo que quieres y empujarte hacia un cierto lugar a través del contenido al que accedes, que refuerza el contenido que recibes constantemente. Esa es la base de la fragmentación. En segundo lugar, se basa en proveer el contenido que normalmente, no siempre, pero que normalmente alimenta los comportamientos y emociones más extremas. Y el motivo es económico. También está relacionado con la dinámica de grupos. Para poder, compartir contenido en una red social, pues la forma más rápida es tomar una postura extremista. Es decir, en un grupo republicano la forma de ser más popular es ser el más extremo. Y el contenido que vas a recibir, el contenido que se convierte en más popular, es el contenido más extremo. El objetivo de conectarse es recibir likes y shares. Y esto se consigue pues adoptando posiciones extremas, y eso a su vez, pues te alimenta de más contenidos extremos. En fin, un círculo vicioso. Este es un enfoque de diseño en el que tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, en Taiwán. En Taiwán se utiliza un algoritmo diseñado de tal forma que hace que las declaraciones, las opiniones de una persona sobre un tema cerca unos de otros. Cuando la gente opina sobre un tema, el algoritmo encuentra, afirmaciones que acercan a la gente y destaca esas publicaciones de forma que gente de diferentes posiciones empiecen a acercarse entre sí. Es decir, que la esencia del algoritmo, la forma en la que está diseñado, está mejorando el discurso democrático. Pero, ¿qué quiere decir el discurso democrático? Es un término que he utilizado varias veces. En el COVID, yo y algunos otros compañeros organizamos una serie de talleres en los que intentábamos comprender qué es lo que la gente entendía cuando hablábamos de discurso democrático. Vemos cuando las cosas van mal, vemos cuando las sociedades son capaces de entablar un debate que, tenga algún resultado positivo. Pero, ¿qué quiere decir un debate positivo? ¿Qué quiere decir un debate democrático? Después de muchos talleres, llegamos a 2 o 3 conclusiones bastante sencillas. Y agradezco a Deb Roy del MIT, que me ayudó mucho
a aclarar estas cuestiones, que son muy sencillas, como digo. En primer lugar, y esa es la base, hace falta un entorno en el que la gente pueda comunicarse entre sí respetando la humanidad del otro. Es decir, no demonizar al otro. Poder tener ese discurso inicial en el que la gente se escuche unos a otros. Suena sencillo, pero es increíblemente difícil. Yo vivo en Estados Unidos, hay partes de la sociedad que sencillamente no quieren oír lo que la otra parte quiere decir. Eso en primer lugar. En segundo lugar, un entorno en el que la gente pueda estar de acuerdo en lo que significa una evidencia, una prueba. Es decir, no que estén de acuerdo sobre un hecho en sí, sino sobre la propia definición de lo que es un hecho, una realidad, una evidencia. En tercer lugar, ese debate debe llevar a decisiones políticas. Es decir, no es solamente charloteo, sino conversaciones estructuradas que llevan, en definitiva, a tomar decisiones comunes. Así que si pensamos en el diseño de las redes sociales, un diseño que permitiera estos tres aspectos, poder ver la humanidad del otro, poder estar de acuerdo en lo que llegar a un acuerdo sobre lo que es una evidencia, y en tercer lugar un debate que tenga un resultado político. Eso sí. Vamos a ver cada una de estas cuestiones una por una para empezar a pensar qué posibles intervenciones se podrían llevar a cabo, ya que son muy necesarias. En primer lugar, el ver la humanidad del otro. Esto suena bastante vago, abstracto, romántico, pero lo cierto es que es el tipo de efecto que solo puede conseguirse a través de las artes creativas, cine, programas de televisión. Cuando yo viajo por Gran Bretaña después del Brexit, pregunto, bueno, pues ¿por qué hiciste esto? ¿Qué motivaciones tuviste para votar a favor del Brexit? Y una de las cosas que me dicen es que nadie cuenta historias sobre nosotros. No creemos que no tenemos ningún valor en la sociedad. Es decir, que había partes de Gran Bretaña que se veían excluidas, marginadas. No era una cuestión económica. De hecho, en muchos de estos lugares el nivel de vida era muy alto. Pero ellos pensaban que habían sido olvidados. Nadie se había hecho una película sobre ellos. Creo que la única forma de responder a eso es que realmente existe un hueco, una laguna en la percepción, no es un desfase económico. La forma es que todos los sectores de la sociedad pueden acceder, digamos, a lo que se llama storytelling, una narrativa. Algo que suena muy sencillo, pero que no es fácil. En Estados Unidos no hay películas, historias, programas acerca de esta división de la sociedad en dos partes. No se están haciendo esos programas, esas películas. Y quizás la industria cinematográfica debería considerar esta como una de sus misiones. Y de forma más sencilla, sin entrar en las artes audiovisuales, significaría que en Estados Unidos CNN, NBC, pues
abriera oficinas en lugares de Estados Unidos donde no están para empezar a relatar la vida de la gente en esas zonas. Y como no se hace, pues se ha aumentado la polarización. Por eso Estados Unidos es un lugar tan peligroso ahora mismo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo podemos crear un entorno en el que las evidencias, los hechos, sean importantes? Y esto es todo un reto. Pero significa que hay que diseñar conversaciones en las que los hechos vuelvan a ser importantes. ¿Cómo estimulamos las conversaciones? En las que la evidencia, bueno, pues tenga un papel importante o que la gente pues, esté motivada para buscar hechos, evidencias. En el discurso político, los hechos están muy vinculados a una cierta idea del futuro. No es ninguna coincidencia que haya tantos regímenes autoritarios, populistas, Trump, Putin, políticos asociados con bueno, pues el disfrute de la mentira y de difundir mentiras. Y también fomentan la nostalgia. Cuando tienes nostalgia no necesitas hechos. La necesidad por los hechos aparece en las conversaciones políticas cuando tenemos una conversación sobre el futuro que intentamos alcanzar y necesitamos evidencias, hechos para demostrar que lo estamos consiguiendo, es decir, que queremos hacer esto, construir una carretera en esta ciudad, en este pueblo. Esto es cómo se va a hacer, esto es cómo se va a utilizar el dinero. Eso sería un ejemplo muy sencillo, pero en términos más generales, en cuanto entramos en una conversación sobre el futuro, empezamos a requerir, a necesitar evidencias, hechos. En Estados Unidos ahora mismo hay debates presidenciales durante las primarias. Ha sido sorprendente cómo en estos debates en la televisión estaban diseñados de una forma que no hacen falta hechos. No sé si los habréis visto, pero hay 10, 12 candidatos, cada uno de los cuales aspira a ser presidente y tienen unos pocos minutos cada uno para decir lo que quieran. Y la única forma en la que pueden disponer de más tiempo es atacar a los otros candidatos durante el debate. Porque entonces la otra persona se dará por aludida y entonces le responderá y así tendrás más tiempo por alusiones. Es decir, que todo está diseñado como la reality TV. Es decir, si quieres recibir más atención, más tiempo, pues tienes que insultar y faltar al otro para así conseguir más tiempo en televisión. Es toda una representación, es una actuación, lo que puede ser divertido, pero desde luego ahí los hechos no tienen ningún papel, no tienen hueco. Puedes darle a los candidatos un problema político, preguntarles cómo lo resolverían, cómo llegarían a un acuerdo con los demás para resolverlo. Inmediatamente así entrarían en una conversación en la que tendrían que demostrar y explicar cómo lo harían. Es decir, se dirigiría la conversación hacia un objetivo, hacia un futuro. E inmediatamente se puede entablar una conversación en la que los hechos, las realidades sean importantes. En tercer lugar,
hablando de cómo se pueden traducir estas conversaciones en políticas. Bueno, pues hay muchos ejemplos. Quizás uno de los más claros, basados en la evidencia, es, por ejemplo, la elaboración de los presupuestos municipales. En Brasil y en otros lugares se ha hecho esta iniciativa en la que toda la ciudad tiene su opinión y se le escucha su opinión acerca de cómo debe elaborarse el presupuesto y dedicar las partidas a un fin u otro. Y los alcaldes que fomentan estos debates suelen ser reelegidos porque a la gente le encanta que su voz sea escuchada y que sus opiniones se puedan traducir en políticas reales. Pero bueno, tampoco es una práctica muy extendida porque supone pues el ceder cierto poder por parte de los poderes fácticos. Es algo que lo que no son muy proclives. En fin, resumiendo, porque ya me estoy pasando de hora y quiero dar tiempo para las preguntas. No es un problema de desinformación, este es el síntoma más que la causa. A lo que nos enfrentamos es una desintegración estructural de la esfera pública y las soluciones que necesitamos están en parte en el espacio regulatorio que requiere cambiar la transparencia del espacio de la información, cosa que no se ha hecho ni podemos hacer de momento. Y después habría que hacer una intervención en el diseño de los medios y conseguir la participación, la intervención de la gente de una forma adecuada a la era digital. Pero la ambición es, crear una especie de medio de difusión masiva que llegue a todo el mundo. Pero es un problema que no se resolverá con un par de soluciones parciales en relación con quién es el dueño de Twitter o no. Organizamos nuestras vidas alrededor de los medios, nos consideramos como grupos, naciones a través de los medios. Y cuando se desmoronan los modelos de los medios tradicionales, pues significa que hay que construir algo nuevo, totalmente nuevo, desde cero. Y eso es todo. Gracias, Peter. A ver si tenemos preguntas entre el público o bien entre el público online. Hola. Ha mencionado que hay varias estrategias para luchar contra la baja calidad de nuestro discurso democrático. Una de ellas, la creación de medios públicos, que significa actualmente la creación no de medios públicos, sino de redes sociales. Para ello, han mencionado que una de las cosas necesarias es cambiar el tipo de algoritmos que se utilizan en estas nuevas redes sociales públicas. El problema es que los algoritmos que utilizan las redes sociales mayoritarias son responsables de atraer la atención del público. Entonces, si cambiamos eso y creamos nuevos algoritmos que generen menos contenido probabilístico, algoritmos que no segmenten la comunicación, corremos el riesgo de perder la atención del público. Entonces, ¿cómo
¿Qué opina al respecto? ¿Parece un problema? ¿Cómo lo resolvería? Una pregunta muy buena. Es la vieja tensión entre los tabloides, los periódicos sensacionalistas, que eran muy populares, y los medios públicos. En cierta forma es una cuestión antigua. Siempre hemos tenido esta tensión entre los medios públicos más lentos, más conservadores, y los periódicos sensacionalistas, los tabloides. Pero hoy en día solo tenemos los tabloides, no tenemos el contrapeso. Las plataformas de las redes sociales necesitan beneficios rápidamente. Los tabloides son la forma más fácil de conseguirlo. El tribalismo, fomentar el tribalismo, el odio. Pero a la gente le gusta formar parte de procesos colaborativos. Yo creo que el secreto de los medios públicos es que se convierten en el sitio donde se celebra el debate político, en el que los grupos poco representados estarían representados. Es decir, que hay muchas cosas en que las redes sociales tipo tabloides no se les da muy bien. Hay, desde luego, la colaboración es fuente de alegría, desde luego, aunque sea lenta, pero es una cuestión también de utilidad, sentirse útil. Es decir, estos son los lugares donde tenemos nuestras conversaciones o debate político y que proporcionan una vía para el cambio político. Y que, bueno, pues merece la pena formar parte de ellos, por eso. Pero tiene razón. Estas redes sociales públicas pueden seguir un modelo comercial, pero no deberían tener un modelo de beneficios que proviene de extraer datos de las personas y venderlos. Tendrían que basarse en cosas distintas, desde luego. Sería una cuestión de llegar a un equilibrio. Es decir, es como una ciudad. Tiene que haber sitios de comida rápida para comerte una hamburguesa y luego tienes los mercados donde la comida es mucho mejor, bibliotecas públicas en las que la gente entra a investigar. Es decir, una ciudad tiene que tener todo tipo de instituciones y servicios sociales de índole muy distinta, mientras que hoy en día todo está absorbido por 2, 3 empresas que se encargan de todo: el debate político, el debate sexual, las comunicaciones familiares. Es muy raro. La ciberciudad parece Blade Runner, 2 o 3 grandes empresas que lo dominan todo y que hacen difícil distinguir entre lo que es real y lo que no es. Y abajo pues tienes el submundo, la darknet, la red oscura. I would have a question until we... Bueno, mientras que esperamos a recibir alguna pregunta del público, me gustaría hacer una pregunta. Hay algo que mencionas en uno de tus libros: el efecto de las intervenciones externas sobre la esfera pública por parte de Rusia, por ejemplo. Es una especie de guerra híbrida. Dices que estamos en guerra, ¿no? Una guerra no declarada que ya se está librando en el ciberespacio. Entonces, ahora la mitad de la población del mundo va a celebrar elecciones este año. Las más importantes, las elecciones presidenciales en Estados Unidos y las del Parlamento Europeo en la Unión Europea. En ambos casos existe el miedo a la extrema derecha, a la posibilidad de que no de que ganen en Europa, sino de que amplíen su representación. Y luego está el peligro de Trump, por supuesto. ¿Hasta qué punto crees que Rusia puede ejercer
una influencia activa durante estos periodos electorales. Ya sé que, bueno, quizás no tiene mucho que ver con tu discurso, se desvía un poquito. No, bueno, podríamos haber añadido esa parte de política exterior a mi presentación. Sería interesante ver lo que está cambiando a partir de 2016. Ha habido más operaciones de desinformación, de influencia, para intentar influir sobre temas como la inmigración, fomentando el temor a la inmigración, campañas de desprestigio a algunos políticos, ataques personales a algunos políticos, en fin, todo eso lo conocemos, pero algunas de las cosas de las que he hablado, la mayor transparencia, unos medios más sólidos han intentado responder a eso. Lo que ocurre, esto es algo muy importante que hay que comprender, es que en todo el mundo Rusia, China e Irán han unido fuerzas en este tipo de operaciones. Si pensamos en los espacios de información, solamente los espacios de información en África, los rusos y los chinos están intentando ejercer su influencia y están intentando echar, digamos, a Estados Unidos del continente. Y luego, por supuesto, es una cuestión de recursos. Quieren controlar los países en los que se producen los recursos que necesitan para la tecnología y utilizan campañas de información mercenarios y la corrupción pura y dura. Es lo que solía llamar la guerrilla política. Parte de esa guerra se produce en el espacio de la información. Esto ocurre a niveles más bajos, no es algo que venga de arriba a abajo, sino que se hace a nivel, se libra a nivel de base, corrupción, influencias, etcétera. Siempre es una combinación de operaciones de información junto a corrupción. Puede que haya incumplimiento de sanciones, puede que haya ciberataques. Y hasta ahora Occidente, yo creo que se ha quedado un poco fuera de juego. En Estados Unidos, durante muchos años pensaban, los rusos, los chinos hacen esto porque son débiles. Nosotros no necesitamos hacerlo porque tenemos la potencia económica y militar. Deja que ellos se dediquen a estas cosas. Mientras que ahora estamos entendiendo que esto es algo también que forma parte del panorama político del siglo XXI. Se pueden hacer cosas para mitigarlo, echar abajo las redes, arrestar a los socios corruptos de todos estos entramados, ¿no? Romper esas cadenas. Pero para eso habría que competir y para eso habría que desarrollar nuestras capacidades. En cierta forma estamos aprendiendo el arte de la guerra política. Conocíamos después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, pero que abandonamos. Porque, ya no nos hacían falta, teníamos instituciones que se encargaban de ello. Pero eso ha cambiado. Gran Bretaña ha nombrado un secretario de Política de Información que sería el responsable de la guerra de información política. Es decir, que poco a poco yo creo que se está empezando a comprender que esta es una dimensión importante de la política. Pero sí, yo añadiría, si trazamos un mapa de lo que necesitamos cambiar en esta nueva era, tendríamos que actualizar
nuestros procesos ofensivos y defensivos, y el proceso político es una parte muy importante. Gracias. Creo que tenemos tiempo de un par de preguntas más. Javier. Sí, tenemos una pregunta. ¿Qué piensa sobre el papel de la educación pública, educación universal, en la formación de una ciudadanía democrática? También hay otra pregunta relacionada con esta última. Recientemente, Estados Unidos ha establecido un organismo que se llama Centro de Influencia de Información Malintencionada, diseñado para luchar contra la desinformación proveniente de potencias extranjeras. ¿Cómo evalúa esta iniciativa? ¿Cree usted que este tipo de organismos pueden producir una cierta forma de censura en nombre de los intereses nacionales? Bueno, que yo sepa, se trata de desvelar las operaciones que Rusia ha llevado a cabo en Latinoamérica. Y esto no es censura, al contrario, es más información. Por lo que yo sé, a lo mejor se me escapa algo, pero yo creo que es así. Pero la educación es clave, desde luego. Tiene usted la razón, que es un tema importante dentro de este debate, pero el tema de educación corre el riesgo de echar la culpa a la víctima, es decir, es culpa tuya que no tengas educación. Pero no importa la educación que tengas, la información, la educación, el conocimiento que tengas acerca de lo que está pasando online. Si no sabemos por qué los algoritmos priorizan una cosa sobre otra, si la información se convierte en una especie de caja negra, ¿en qué es lo que necesitamos educarnos? No quiero romantizar ningún modelo de medios, por ejemplo el de Murdoch, pero en fin, antes sabíamos Murdoch es el propietario de estos medios, sabemos, digamos, cuáles son sus intereses. Solamente podemos pensar críticamente sobre las cosas que podemos ver, pero mientras que la información sea una caja negra es muy difícil. Y en Estados Unidos pues hay opiniones muy radicales. Google es propiedad de un grupo de liberales que fomentan sus ideas. Otros piensan que Elon Musk está fomentando el contenido extremistas y está quitando la importancia a los contenidos más normales, pero no es cierto, no es seguro, no sabemos, ¿no? Podemos suponer, intentar adivinar, pero no lo sabemos y creo que tenemos derecho a saberlo. Necesitamos educación sobre algo que se ha convertido en una caja negra y no la tenemos. La segunda pregunta. Sí, el organismo este que he mencionado. Sí, bueno, por lo que yo sé, se centra en operaciones de potencias extranjeras en el extranjero, en fin, no. Pero bueno, tampoco sé mucho, investigaré, estudiaré el tema. Muy bien, ¿hay alguna pregunta por parte del público aquí presente? Sí. Gracias por esa presentación. Quería hacer una pregunta. Evidentemente hay que hacer cambios en cuanto a la forma en la que nos comunicamos en las redes sociales, pero quería hacer una pregunta sobre legislación y cómo se pueden implementar estos cambios, porque ha dicho usted bien que hay una paradoja entre la democracia y la libertad de expresión. Tenemos mucha información, pero bueno, pues esto genera
propaganda y desinformación. Yo tiendo a pensar que las democracias podrían conseguir estos cambios regulando las redes sociales y la libertad de expresión. Violaríamos los principios de la democracia y hasta qué punto podremos implementar estos cambios para cambiar los medios, es decir, cómo podemos hacer que el panorama informativo sea mejor y acabemos con la desinformación. Yo no creo que haya que regular la libertad de expresión, eso es algo que existe ya. Nada ha cambiado en cuanto a la libertad a la expresión. Tenemos regulaciones basadas en la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, sobre el genocidio, información sobre el genocidio, todo eso existe ya. Eso no ha cambiado. No tenemos que regular la expresión, tenemos que pensar en lo que es nuevo y cómo se amplifica, cómo se dirige. Es decir, no hay nada nuevo, no hay ningún mensaje nuevo. Lo que es nuevo es a quién o dónde se dirige. No se trata de tipos de expresión, sino que necesitamos que abordar lo que es nuevo, lo que no existía antes. Eso plantea cuestiones de quién es responsable de ciertos comportamientos. Hay muchas preguntas difíciles, pero no creo que debamos caer en esa trampa de pensar que estamos haciendo algo nuevo en cuanto a la libertad de expresión. Todas las leyes sobre libertad de expresión ya existen. Muy bien. Bueno, puedo quizás hacerte la última pregunta, Peter, si me lo permites. Por supuesto, quiero hacer una referencia a la inteligencia artificial que está presente en todos los debates hoy en día. ¿Qué piensas cuál sería el aspecto más peligroso de la implantación de la inteligencia artificial en la esfera de la información? ¿Cuáles serían los mayores peligros en este sentido? Bueno, podríamos hablar de esto durante horas. Por ejemplo, robots que llaman a la gente ahora mismo en Estados Unidos pidiendo el voto para uno u otro candidato. Esos ya son una realidad. Lo cierto es que siempre ha existido una tensión desde el Frankenstein de Mary Shelley o incluso desde la leyenda del Golem. Pero bueno, desde luego Frankenstein es un buen ejemplo porque se escribió durante la era de la industrialización. Siempre ha habido ese debate sobre qué nos hace humanos. Existe una paranoia, un miedo de que las máquinas se apoderen de nosotros. Entonces existe el debate de qué es lo que nos hace humanos, qué nos separa de las máquinas. Y ese es un miedo muy antiguo. Pero en todas las interacciones con la tecnología aprendemos a definir la libertad y a definir lo que es humano. Y yo creo que hay un libro de Luciano Ferreri muy importante, muy provocador, que es catedrático de ética en Oxford, que se llama La Cuarta Revolución o algo así. Y él dice que la emergencia de los datos, los big data, esto incluye la inteligencia artificial, ha cambiado nuestra comprensión de lo que es humano. Lo compara con la revolución copernicana, cuando dejamos de ser el centro del universo, o la revolución que supuso el considerarnos como seres racionales impulsados por la conciencia. Y ahora estamos considerados como una especie de subgrupo de nuestros datos, es decir, nuestros datos saben más de nosotros que nosotros mismos.
ChatGPT puede escribir mejores novelas que Hemingway. Bueno, quizás no sea muy difícil, pero bueno. Dicho sea de paso, yo opino lo contrario. Yo creo que la tecnología define lo que es la libertad. El ChatGPT, los límites de la libertad y los límites de la individualidad son cosas que ChatGPT no podrá hacer. Hay cosas que te puede decir los Big Data acerca de ti, que sería muy interesante saber. Estaría muy bien, bueno, analizar nuestros hábitos de compra, por ejemplo. Pero, en definitiva, tampoco vale gran cosa para encontrar la relación romántica perfecta. Pero la cuestión es qué puede hacer el Big Data y qué podemos hacer nosotros, cómo podemos redefinir lo que es la libertad y dónde empieza el individuo. Y esto creo que afecta a aspectos que son intrínsecamente humanos, lo que nos hace ser quienes somos intrínsecamente. Y yo creo que el miedo va un poquito más allá del miedo de cómo podemos regular esto o lo otro. Siempre ha habido regulación alrededor de la tecnología. Primero la tecnología, luego viene su regulación. Lo cierto es que existe una inquietud existencial acerca de la IA, que es donde estamos ahora mismo. Somos tan libres, somos tan humanos como creemos que somos, pero yo soy optimista. Como descubrió Mary Shelley, yo creo que hay una gran diferencia entre el hombre y el monstruo. Y con esto acabamos. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias, muchísimas gracias a todos. Esencia, hemos tenido quizá ligeros problemas de audición en algún momento, no sé si los han percibido, sí, pero bueno, poco a poco lo hemos conseguido. Hemos tratado de traerlo en persona, pero la verdad es que estaba tan absolutamente desbordado que no ha habido otra manera más que tenerlo a través de este medio, y le recomiendo muchísimo sus libros traducidos. Esto es Propaganda, es un libro estupendo, y luego el que tiene sobre la Nueva Rusia también es muy ilustrativo. Como él ha dicho, es hijo de exiliados rusos y por tanto conoce perfectamente el país, ¿no? Y la situación que tienen ahora mismo con Putin. Y de esto de la inteligencia artificial, pues ya saben que tenemos una sesión dedicada a este tema, y les espero en la próxima con Elvira Lindo y nuestro compañero italiano Mario Calabresi, que se presenta también tremendamente excitante. Muchísimas gracias por su presencia de nuevo. Gracias.